Y la historia continúa con respecto a esto a la tabla periódica. Después de Dobereiner aparece Newland y construye lo que sus famosas llamadas octavas de Newland. Pero no la agrupa en 8, sino la agrupa de 7 en 7. Miren. Newland agrupa a los elementos en grupo de 7, como lo ves acá. Litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. ¿Ya? Pero, ¿ves que faltan inclusive algunos elementos? 7 al 9, el peso. Y lo agrupa de acuerdo a su peso atómico. Este de acá de acuerdo a su peso atómico. Fíjate acá hay otra serie más. ¿Ya? Solamente que se ve medio brillando, pero no hay problema. Ahorita lo vamos a arreglar. ¿Ya? Él sí lo puede identificar. Segunda serie, ¿no? Elementos, por ejemplo, el sodio, el magnesio, el aluminio, el silicio, el potasio, el azufre y el cloro. Lo que quiere decir Newland es de que justamente ese octavo elemento que seguiría en este orden, el siguiente, el peso atómico, ya tendrían propiedades similares. Y es cierto, el litio y el sodio tienen propiedades similares. Por ejemplo, cuando lo vemos en la tabla periódica, vas a notar que el litio y el sodio pertenecen a una misma columna, ¿entendido? Eso se llaman los alcalinos, ¿ya? Alcalinos. Igual el berilio con el magnesio, el boro con el aluminio, el carbono con el silicio, pero esto no se va a cumplir en todo. Vas a notar de que cuando vas bajando más a la serie y más abajo, eso ya no se cumple, ¿ya? Entonces acá pasa el tiempo y aparece otro personaje. Ese otro personaje ni nada menos que el padre de la tabla periódica actual. Ahora, ¿cómo él los agrupó? Comenzó a agruparlo de acuerdo a lo que son propiedades similares. Por ejemplo, el litio, el sodio y el potasio, como ya les dije en el caso de Newland, comenzaban a coincidir, pero no todos. Y aparece el cobre, inclusive la plata. Verás que en la tabla periódica el cobre y la plata no están clasificados según la misma columna, están separados, de que pertenecen al grupo 1A y estos van a pertenecer al 1B. Igual acá, berilio, magnesio, cobre, selenio, bario, radio, zinc, cadmio, magnesio. El zinc, el cadmio y el magnesio están en otro grupo, perdón, el magnesio está para acá. El zinc y el cobre, por ejemplo, el cobre no debe estar acá, ¿ya? Boro, aluminio, cobalto, bueno, en fin. Ya comienzan los elementos, algunos por ahí no concuerdan y hay cierta incomodidad con respecto a esto. Pasa el tiempo, ¿ya? Que aparece la figura de Moseley. Y Moseley agrupa los elementos ya no de acuerdo a sus propiedades, sino a otro elemento, a esa característica al que llamamos número atómico. ¿Entendido? Aún así, la tabla periódica actual posee problemas. Por ejemplo, el hidrógeno no sabe dónde agruparlo, si en el 1A o en el 7A, debido a que posee propiedades similares a ambos grupos. Algunas tablas periódicas lo colocan aparte, o sea que el grupo 1A del hidrógeno no le pertenece ahí. Otro, por ejemplo, detalle más que tenemos en la tabla periódica que corregir es la ubicación de llamamos tierras raras. Es como dos filas que se encuentran debajo, como recortadas o fuera de la tabla. ¿Entendido? Por ejemplo, acá usted lo ve en la tabla periódica, ¿ya? La tabla periódica está agrupado de la siguiente manera. No sé si verán muy bien los elementos. Pero miren, esta parte celeste de acá que tú lo ves, están agrupados los metales y por acá están los no metales. ¿Entendido? Y es esto a lo que yo me refiero. Esto está como si fuera recortado. Y ojo, y estos pertenecen a una misma columna. Aún no se ponen de acuerdo los químicos, por ejemplo, dónde colocar esa parte de ahí y lo colocan aparte. ¿Entendido? Bueno, chicos, espero que hasta acá me hayan entendido y nos vamos ahorita a la parte de trabajando en clase. ¿Les parece? Comenzamos a desarrollar trabajando en clase, ¿ya? La segunda pregunta dice, ¿a través de qué experimento Moseley ordena los elementos en función a su número atómico? ¿Ya? Gracias al experimento de los rayos, claro, de los rayos X, ¿ya? Gracias al experimento de los rayos X. Esa es la manera como él ordena acá los elementos químicos. Pregunta 3. ¿Ya? Las octavas de Newland ordena los elementos químicos de 7 en 7. Recuerden que dirá octavas, pero no es de 8 en 8. Lo ordena de 7 en 7. ¿Ya? Esas son las famosas octavas de Newland.
Te voy a decir que Mendeleev ordena los elementos químicos en función de su peso atómico. Siguiente pregunta. La tabla periódica actual está formada por filas y columnas. ¿Ya? La tabla periódica actual está formada por filas y columnas. Bueno, chicos, espero que hasta acá me hayan podido entender algo de lo que es la tabla periódica. Ya saben, la tabla periódica no es como ustedes la ven aquí, también evolucionó igual que el átomo. Ya en un principio se creía colocar en filas y columnas, perdón, en triadas, ¿ya? Utilizando de repente en función a sus pesos atómicos, ya les dije, hacer una sinisuma que se va en el centro, pero algo por ahí no funcionaba. ¿Quién lo hizo esto de acá? Las triadas de Dobereiner, ¿no? De ahí apareció un tal Newlands y lo trató de ordenar de 7 en 7. Y lo llamó triadas porque decía que el octavo término era similar al primer término en cuestión a sus propiedades. Y en cuestión a sus propiedades, de esa manera también lo comenzó a ordenar, como se llama Mendeleev, pero él ordenó en función de su peso atómico. Más tarde aparecen Moseley, ¿ya? Y Werner, quienes comienzan a crear una tabla periódica, pero en función a su peso atómico. Incluso uno de ellos, sin querer, predice la existencia de un elemento, cuál es su peso atómico y en qué casillero debería ir en la tabla periódica. ¿Ya? Esos elementos más después se descubrieron que es cierto, que a pesar que no lo descubrió, se descubrieron y tenían las propiedades que él señalaba. Estos son el germanio y el galio. ¿Ya? Así que chicos, ustedes sigan con la parte de sigo practicando y nos vemos hasta la siguiente clase, ¿ya?